Elías de Vida. El día de hoy trataremos respecto de la violación de domicilio. En principio, hay que tener claros los conceptos. Primero, ¿qué es el domicilio? El domicilio, porque nosotros hemos escuchado que los abogados dicen, vamos a fijar domicilio. Otros dicen, ¿cuál es su domicilio? Existe el domicilio civil, el domicilio político. Fijemos domicilio. En este caso, tenemos que reunirnos para esto al Código Civil, que nos conceptualiza como domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Es decir, es una situación de hecho, es decir, donde yo vivo, donde yo tengo mi morada, ese es mi domicilio civil. El domicilio político está dado en cuanto a la sección territorial. Esta es una situación fáctica, es decir, una situación de hecho, porque hay casos, miren ustedes, en los cuales por ahí una persona había demandado alimentos, vive aquí en Quito, tiene su residencia aquí en Quito, sus hijos acuden al colegio aquí en Quito, más sin embargo, por diversas circunstancias demanda alimentos en Ibarra, por poner un ejemplo, demanda alimentos en Ibarra y dice, fijo mi domicilio en la ciudad de Ibarra. No es así. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el juez competente para demandar la situación de alimentos es el juez del domicilio donde reside el menor. En principio, el juez competente es el juez del domicilio del demandado. Hay que aclarar que el padre también tiene su domicilio aquí en la ciudad de Quito y fija su domicilio en la ciudad de Ibarra. Eso sería motivo inclusive de una nulidad. ¿Por qué? Por incompetencia del juez en razón del territorio, tomando en cuenta el domicilio, sea del actor en este caso, que es la madre representante de los menores que viven aquí en Quito, estudian aquí en Quito y demandan en Ibarra. Eso, por supuesto, que sería una causal de nulidad, definitivamente mal asesorada. Eso es, en principio, el domicilio. Tenemos una inquietud. Así es, mi doctor, desde la Kennedy. Buenos días, la escuchamos a la amiga. Buenos días. Dígame. Yo quisiera saber cómo se puede hacer hijo heredero. Tiene 18 años, entonces es como otra persona que responde, ¿no? Entonces hay una casa, ella cogió un dinero, en ese momento la casa está botada, ella no ha pagado los servicios, le quitó, mira, de luz, agua, teléfono, todo. Entonces mi hijo es estudiante, y yo quisiera que hasta funcionarios se puede aportar para los estudios de mi hijo. Hay una situación, el bien, ¿quién es heredero? ¿Su hijo es heredero? Hijo y la tía. A ver, vamos a aclarar aquí una situación que hay que aclararla bien. Usted me dice que su hijo y la tía son herederos. A ver, vamos poniendo por partes. En cuestión de herencias, es imposible que sean herederos conjuntamente el hijo y la tía. ¿Por qué? Salvo que sea herencia de un abuelo, ahí sí. Pero si es que su hijo es heredero del padre, es decir, el padre es el causante, el padre es el que ha fallecido, los hijos excluyen a los demás herederos. En este caso, el único y universal heredero es el hijo, si es que este es uno solo. Si son varios hijos, toda la masa hereditaria debe observarse las reglas para la sucesión intestada en el caso de que no haya habido testamento y por supuesto en las reglas del testamento si es que éste se ha sujetado a las normas, ¿sí?, para su plena validez. Vamos a poner en claro una situación. Voy a presumir que esta herencia, el causante es el abuelo. El abuelo es el que ha fallecido. En ese evento sí puede ser heredero el nieto, en este caso el hijo suyo, y la tía. Ahí sí podrían ser herederos los dos. Su hijo como representante o en sustitución del padre, me imagino. En ese evento habría que ver, ¿sí? Habría que ver cuáles son la masa hereditaria, el inventario de todos estos bienes, ¿sí? Por supuesto, ¿por qué? Porque se pueden solicitar medidas para la administración. Una vez hecha la posesión efectiva de los bienes, por supuesto, este es un reconocimiento que se hace de la calidad de heredero, no únicamente del único heredero, porque pueden existir otros herederos desconocidos. Maestro que me haga una obra.
Sí, vamos con una amiga desde Conocoto. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Yo le di a un maestro que haga una obra de instalación técnica y pintura, pero lamentablemente no me está cumpliendo, entonces no sé qué acción legal tener, no tenemos ningún contrato, solamente fue verbal. Gracias. Ya, ese es un problema. En este caso, cuando hacen este tipo de contratos, habría que ver si es que es un contrato por obra, si es que es un contrato laboral, si es que es un contrato de prestación de servicios, que en este caso podría acogerse a la ley a la ley orgánica de defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque por supuesto es un servicio que están prestando, y un servicio defectuoso es regulado por esta ley. Habría que ver si es que el contrato o las características, porque usted dice que fue verbal, por supuesto, vamos a presumir que tiene que ver con la ley orgánica de defensa del consumidor. Si usted es la consumidora final de este servicio, por supuesto que puede valerse de esta ley para conseguir una sanción, y si es que no esta persona no quiere pagar, simplemente esas multas, las sanciones que impone esta ley, precisamente son sanciones y multas que se pagan al Estado. Tenemos otra inquietud. Sí, desde San Juan, buenos días. Sí, doctor, buenos días. Quiero hacerle una pregunta. Dígame. Mira, doctor, mi hijo se está divorciando con el esposo, pero Ya. desde hace un año compraron una casita y están pagando. Y en estos casos, ¿qué pasa con la casa? Ya, hay una situación, esta es más o menos igual al caso, a la inquietud de nuestro amigo televidente. Vamos a aclarar en términos generales. Todo lo que se adquiera dentro del matrimonio a título oneroso, es decir, que cueste una erogación, eso corresponde a la sociedad conyugal. El momento en que existe un divorcio, el momento que se da un divorcio, ¿sí? O se da una liquidación, una disolución de la sociedad conyugal, consecuentemente se viene un juicio de inventarios. ¿Qué es lo que hay dentro de la sociedad conyugal? ¿Qué es lo que se ha realizado? Porque nosotros también debemos tener en cuenta que existen bienes que no entran al haber de la sociedad conyugal. ¿Cuáles son estos bienes que no entran al haber de la sociedad conyugal? Los bienes donados, los bienes que son producto de una herencia, ¿sí? Los bienes que se ha adquirido con anterioridad a la situación del matrimonio, o los bienes que una vez que son propios, ¿sí? Que uno los tiene desde soltero, los vende, y luego de eso, con este dinero se compra otro bien cuando uno ya está casado, pero aclarando que esto se da una compra por subrogación y una venta, por supuesto, con subrogación. Hay una situación, caso contrario, todo, absolutamente todo, ingresa al haber de la sociedad conyugal, y una vez que esta sociedad conyugal termina, sea por mutuo consentimiento, sea por divorcio o por cualquier otra circunstancia, debemos tener en cuenta que se deben repartir los bienes el 50% para cada uno. Pero este 50% también tiene que ver con las obligaciones, es decir, se dividen lo que hay y se dividen también lo que deben. Eso es en estricto derecho y en estricta justicia. Porque si bien es cierto, miren ustedes, hay personas que dicen: yo he hecho todo, él o ella no ha hecho nada, ¿sí? Pero lastimosamente así es la ley y debemos cumplirla mitad. Tenemos otra desde inquietud. Tumbaco, buenos días. Buenos Muy días. buenos días, estoy felicitando por su interesante programa que nos da la oportunidad de... Ese es el primer paso para acudir a su consulta, ¿verdad? Gracias. Mi inquietud es la siguiente. Cuando existe una declaración juramentada en la pareja, ¿la señora tiene los mismos derechos que una esposa que se casó común y corriente en el registro civil? Ya, usted me habla de una declaración juramentada en la que reconocen una sociedad de hecho. Ajá. Ya, perfecto. Vamos por ese lado. Las uniones de hecho son reconocidas en la legislación ecuatoriana, es decir, con los mismos derechos, las mismas obligaciones, que como si se tratara de un matrimonio civil. Es decir, existen inclusive las reglas que guían por la sucesión, por el patrimonio familiar, por la situación de seguros, ¿sí? Se da un tratamiento como que fuera igual a un matrimonio. No existe sociedad conyugal, pero existe sociedad de bienes, es decir, igualito. Elías de Vida.